Bueno, vamos a ocuparnos de la situación económica a partir de una semana en la que van a aprobarse los presupuestos generales del Estado en el Congreso, en el Pleno. También tendremos la materialización, la luz verde a los impuestos, por ejemplo, a la banca, a las energéticas, a las grandes fortunas, etcétera, etcétera. Y todo esto en un contexto económico también muy incierto, porque a pesar de que el gobierno dice que las cosas no van tan mal como a veces los medios reflejan o sostienen, pues aquí se están cerrando muchas empresas, ¿eh? Ahora no lo cuenta Mar Vidal, pero antes los datos, Íñigo Palomar. Antonio, buenas noches. Semana, como has dicho, en la que se votan los presupuestos generales del Estado en un contexto, digamos, que es bastante complicado, sobre todo para las pymes, que no dejan de cerrar en nuestro país. Seguimos acumulando récords y no precisamente buenos. Solo Hungría nos ha superado en este tercer trimestre en incremento de concurso de acreedores. Somos, después de Hungría, el peor país. Encadenamos 15 meses consecutivos en los que los cierres no dejan de subir. El pasado martes se publicaron en el Boletín Oficial del Estado, el pasado martes, 311 empresas que cerraban la persiana en una sola jornada, en un solo día. No hay un dato similar desde que tenemos registros. Eurostat también contabiliza, si continúa esta tendencia, acabamos 2022, este año, con 20.000 concursos de acreedores. Ni durante la crisis financiera tuvimos cifras similares. Y el jueves, como has dicho, llegan al Congreso los impuestazos a las grandes fortunas, a los bancos y a las energéticas. Consecuencias, bueno, de momento sabemos que el sector energético advierte ya este nuevo gravamen pone en riesgo inversiones por valor de 16.000 millones de euros. Ya prepara las energéticas la batalla legal contra una medida que paraliza, dicen, la actividad industrial. Críticas también al impuesto a la banca. El Banco Central Europeo apunta a que la medida acabará pagándola, ¿quién? El ciudadano. Y los principales bancos aseguran que puede mermar también el consumo, la inversión y la recaudación. Y por último, las grandes fortunas que empiezan a mirar hacia otros destinos. ¿Dónde emigrar? Portugal, por ejemplo. Ahí se han disparado las consultas para establecer el domicilio y ahorrarte de esta manera este nuevo impuesto al patrimonio que, recuerden, bajo este panorama que comentamos, se vota este jueves junto a los presupuestos generales de Estado de 2023, Antonio. Muy bien, gracias, Íñigo. Vamos a saludar ahí a Marc Vidal, analista económico. Buenas noches, Marc. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Oye, de entrada, el tema este de las empresas, claro, es que contrasta el hecho de que, fíjate, nos contaba Íñigo Palomar, 20.000 concursos de acreedores en 2022. Ha habido algún día en que 315 empresas han echado la persiana, o sea, han cerrado. 311. ¿311? 11, bueno, dos menos de lo que había dicho yo, vale, 311. Y 15 meses de cierre de empresas consecutivos. Esto no se corresponde con lo que cada vez que habla Nadia Calviño o... No. En fin, alguien del gobierno nos dice sobre la situación económica. Yo me hago cruces de que esto no se comente más. O sea, estamos hablando de algo muy serio, ¿eh? Estamos hablando de que la tendencia nos lleva a esas 20.000 quiebras, esas 20.000 concursos de acreedores. Es cierto que en gran medida uno de los causantes es que se acabó la carencia de los ICO-COVID, es decir, esos créditos que se concedieron cuando algunas empresas se agarraron a lo que podían, les daban el crédito, les daban a través del Instituto de Crédito Oficial se les daba un dinero que tenía una carencia determinada, que se devolvería, ahora hay que empezar ya, o ya hace unos meses se tenía que devolver, y eso en muchas empresas realmente ya estaban mal antes de ese momento, pero se agarraron a lo que podían para ir tirando y se ha visto que muchísimas eran empresas zombie. Esa cantidad de cierres evidentemente esconde que muchas estaban ahí amontonándose, pero sin embargo el dato bruto es que es una barbaridad, ¿no? Y también hay personas, es decir, personas que se declaran en concurso de acreedores, en esa legislación, nuestra legislación lo permite, y al final todo eso son dramas familiares, dramas personales, dramas de empresas, y sobre todo en segunda ronda será paro. Claro, esto incide evidentemente en la actividad laboral, en el paro. Lo que pasa, claro, que con la nueva forma de contar la estadística sobre el empleo, muchos de los que probablemente estén en el paro pero estén en curso de formación, pues dirán, no figuran como parados, ¿no? Pero sí cobran el subsidio. O aquellos otros que efectivamente consiguen un trabajito de 2 horas, 3 horas, 4 horas, que luego no trabajan una semana o incluso no trabajan durante mucho tiempo, pero como son fijos discontinuos, pues naturalmente no cobran también el subsidio de desempleo, pero no están trabajando, lógicamente. Aquí los fijos discontinuos no afectará tanto. Estas cifras no les afectará tanto porque aquí hay muchísimo autónomo, aquí hay microempresa, es decir, esta es gente que se queda sin nada. Es decir, no van a cobrar muchos de ellos ni el paro porque al final se quedan sin nada, no hay compensación alguna más que lo que sean subsidios mínimos, ¿no? Los que son los mínimos que se puedan otorgar. Y seguramente
seguramente lo de los fijos discontinuos ataca más a aspectos que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con la construcción, que tienen que ver con las obras y proyectos que finalizan en un momento determinado y no te vuelven a contratar hasta dentro de 6 meses. Y ese es el periodo en el que uno es fijo discontinuo, que evidentemente si no te contratan después habrás sido un parado en toda regla. Y si te contratan después, pues has sido alguien que cobraba el paro, aunque no se te contemplaba como parado, sino como ocupado esperando trabajar. Una cosa de aurora boreal. Pero en todo caso, al final lo que tenemos son cifras, son datos, son estadísticas que llevan tantísimo maquillaje y llevan tantísimos elementos que distorsionan la figura real que preocupa mucho. Por ejemplo, hoy se nos dice desde Europa que no se van a subir los tipos de interés un 0,75 como estábamos pensando que en diciembre se harían, y advierten que no va a ser necesario. Esa noticia incide directamente en que seguramente ellos han visto que las cosas pintan fatal. Es decir, ¿cómo las deben ver? ¿Cómo las deben ver desde el Banco Central Europeo? Que advierten que no van a subir mucho los tipos, o por lo menos no lo que se estaba esperando, porque aunque la inflación esté en cifras récord para el euro nunca ha estado en una inflación media europea de este nivel, ¿cómo habrán visto la economía europea para decirnos que, mira, la inflación casi no importa, pero si frenamos más esto se va al garete? Claro. Pues en una situación como esa, que Europa se contempla de una manera tan dramática, es decir, esa noticia no es tan buena, sino que puede ser vista desde el otro punto de vista, quiere decir que si no utilizamos datos fidedignos, si no nos basamos en algo que sea certero, no vamos a encontrar soluciones, ¿eh? Claro, vamos a ver, no sube el precio del dinero precisamente para no dañar más la actividad económica, está claro. Que seguramente es eso. Ese es el problema que efectivamente se plantea, pero, sin embargo, eso no soluciona la inflación, ni mucho menos. Y por otro lado tenemos unos presupuestos, Marc, que no se corresponden con la realidad, no están hechos para afrontar la realidad que vamos a vivir, sino que, en fin, son de luego mucho más voluntaristas, ¿no?, desde el punto de vista de lo que se desea y no de lo que realmente va a pasar. Hay algo en la que tiene razón la ministra de Economía de este país, Nadia Calviño, que dice habitualmente que ante la situación en la que estamos, hablar con certeza sobre algo de previsión económica es una quimera. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que las cosas cambian mucho. Bueno, pues en el momento en que se plantearon los presupuestos generales del Estado, tenía razón. Nada de lo que plantearon se puede más o menos tener en cuenta ahora, ¿no? O sea, el mundo ha cambiado una barbaridad desde que lo plantearon, pero es que además ya cuando lo plantearon no se basaron en cifras que eran más o menos objetivas. Tenemos un problema enorme en cuanto a lo que reflejan esos presupuestos para invertir y lo que esperan recaudar, porque ni una ni la otra se va a cumplir, y eso solo va directo a déficit. El déficit genera inflación, además va a incrementar la deuda pública en un momento en el que, a pesar de que ya se nos anuncia que no va a subir 0,75 puntos el Banco Central, pero va a subir 0,50, es decir, seguirá subiendo el coste de tener dinero y de refinanciarlo. Que la gente se olvida o no nos fijamos en que el hecho de que tengamos mucha deuda no quiere decir que ya la tengamos y que está al tipo de antes, no, es que esa deuda hay que irla refinanciando, porque como no la podemos pagar, como solo pagamos sus intereses, tenemos que ir refinanciando continuamente esa deuda e incrementando el coste de los intereses. Y os recuerdo que en esos presupuestos, 30.000 millones, la tercera partida de los presupuestos es solo los intereses de la deuda, ¿eh? Luego nos cuesta pues invertir en sanidad, luego nos cuesta trasladar a las administraciones públicas para educación, luego nos cuesta gastar en cosas que tenemos que invertir, porque porque se estrecha la capacidad de gasto. ¿Qué datos tenemos sobre la fuga de grandes fortunas a Portugal, sin ir más lejos? La gente se va, porque bueno, pero se van a Portugal. A ver, se pueden ir a muchos sitios, ¿eh? Sí. O sea, se pueden ir a muchos sitios de la Unión Europea. Lo tenemos aquí al ladito. Se pueden ir a muchos sitios de la Unión Europea donde no hay la presión fiscal, bueno, el esfuerzo fiscal que se le requiere a las personas que pagan en este país. Presión fiscal, como ya hemos explicado alguna vez, pues hombre, tenemos una presión fiscal, podría ser hasta baja, ¿eh? Vamos a ponerlo ahí, pero el esfuerzo fiscal de los que pagan es muchísimo más alta que en el resto de Europa, casi que estamos en la parte más alta, ¿no? Ese esfuerzo fiscal es el que, de los que pagan, cuánto se tiene que pagar para llegar a la presión que se había establecido, que es de un 30 y no sé cuántos, un 43 si incorporamos la deuda. Pero lo importante es que hay países, en nuestro entorno hay países, oye, que son incluso más socialdemócratas de lo que podría aparentar en su inicio, que plantean un régimen impositivo mucho más favorable a que la gente pueda invertir, que pueda generar capital, que pueda ahorrar para poder generar riqueza y no esquilmarle continuamente las posibilidades de que la gente pueda utilizar su dinero para generar riqueza. Es increíble. Bueno, tenemos por un lado que se aprueban también los impuestazos a las grandes fortunas, a la banca, a las energéticas.
algunos de estos van a recurrir. Hoy, por cierto, ya ha habido un acuerdo entre el gobierno y la banca para ayudar a esos hogares que tienen dificultad para pagar las hipotecas. Las cosas como son. Y por lo menos eso va a permitir que la gente que está pagando hipotecas no sea tan gravoso el hecho de pagarlo en las actuales circunstancias. Sin ver todavía la letra pequeña, Antonio, tiene pinta, y eso yo creo que sinceramente es un alivio para muchísima gente. Hay que tener en cuenta que las cifras, o por lo menos cuando veamos ya cómo queda todo este acuerdo, estamos hablando de hipotecas hasta 40 años. Es decir, que ojo con el hecho de que al final una persona, una familia que tenga que pagar una serie de ampliaciones sobre esa hipoteca se va a ir directamente a plazos larguísimos, a no tener nunca la propiedad final de eso que está hipotecado hasta muy muy tarde. Pero bueno, en todo caso es por lo menos aliviar ese hecho. Y ojo, porque ya no solo hablamos de que la gente pueda pasar de variable a fijo, que ya veremos en qué se queda, ni tampoco estamos hablando de que esto sea un alivio para la gente que tiene su tipo de interés variable o que tiene la hipoteca en tipo variable, sino que también tendría que ir hacia los que la tienen en fijo, porque el problema está en familias vulnerables que teniéndolo en fijo tienen un recorte de su capacidad adquisitiva brutal, y es que no les queda para pagar la hipoteca. Ese es el problema en estos momentos. Claro, pero por un lado el gobierno le pega un hachazo fiscal a los bancos y por otro le está diciendo ayude usted a esas familias con las hipotecas. No les está pidiendo mucho, tampoco. A ver, seamos justos, y realistas. Incluso si cogemos el bisturí y miramos exactamente la ayuda, al final es que al banco le estás diciendo, oye, retrase usted esta historia, gane incluso un poco más, porque como tiene ese cliente durante más tiempo, le va a estar pagando más tiempo. Y una cosa, digamos, que eso a los bancos no les gusta, que es eso de que amortices pronto la hipoteca, porque entonces dejan de ganar, eso está ahí y es lo único que digamos que los bancos van a tener que asumir como pérdida en el caso de que alguien diga, mira, ¿sabes qué? Amortizo ya, no pago ningún tipo de, digamos, de penalización y me quito la hipoteca. Eso van a ser pocos, de todos modos. Y el impuestazo a las energéticas, de los bancos no sabemos si van a recurrir o no, pero el impuesto, las energéticas ya han anunciado que van a plantear batalla legal en los tribunales. Es que es normal. Al gobierno. Esto lo puede perder el gobierno y al final, con carácter retroactivo, tener que abonar lo que le está cobrando de más. Es que todo el ámbito del control de precios... teniendo en cuenta cómo legisla este gobierno, nos tememos lo peor. Lo acabará pagando otro gobierno. Otro bodrio jurídico. Lo podría acabar pagando otro, claro, que es lo que suele pasar en estos casos. Pero aquí es que el gobierno atendió que todo el tema energético, el control de precios, tenía que hacerse de algún modo, y esto, cuando se destape ese control de precios, veremos cómo acaba. Pero en todo caso, cuando le pedimos a las energéticas que vigilen, que no hagan esto, que bajen los precios, que topen aquí, que topen allá, no nos acordamos de que hoy, por ejemplo, nuestra electricidad está saliendo muchísimo más barata que en el resto de Europa, indistintamente de que haya o no una limitación de precios. Es que nosotros hemos producido hoy electricidad mayoritariamente por el viento. Y eso había que invertir ahí. Esto no se hizo de la noche a la mañana. Se tuvo que generar capital, se tuvo que invertir en ese tipo de modalidad de generación de energía. Es decir, todo eso no sale gratis. Las eléctricas en este caso han tenido que invertir ahí. Pues ahora tampoco podemos estar preocupándonos de que si se les tiene que hacer pagar más o menos. Esta gente ha invertido y tiene un plan de negocio aplicado a unos años y unos inversores y unos accionistas y todo eso. Interferir ahí solamente en los precios ya es complicado, pero interferir ya también en el cómo se gestionan estas empresas y en qué manera tienen que aplicar sus pagos a medio partido, pues no parece muy lógico.